El viento helado azotaba la cara del trampero, prometiendo la tormenta que se avecinaba. Detrás de ellos, en la cima de la colina, la partida del sheriff era una silueta contra el cielo moribundo. Delante, el río rugía, una bestia enfurecida de agua y barro. No había salida. Llevaba 2 días protegiendo a la huérfana embarazada, sin saber su nombre, ni por qué la ley la quería con tanta ferocidad. Y ahora estaban atrapados. Ella se aferró a su brazo, temblando no solo por el frío. «No tienes que hacer esto», susurró ella. «No es tu lucha». Él la miró, a su vientre hinchado, al terror en sus ojos. «Ya veremos», gruñó él. Ella negó con la cabeza, una lágrima abriéndose paso por el polvo de su mejilla. «No entiendes. Mi hijo, él lo es todo. Protégelo y seré tuya, te lo juro». El trampero se quedó inmóvil, las palabras de ella suspendidas en el aire, una oferta más peligrosa que los hombres que los cazaban y el río que los esperaba. En la historia de la vida hay momentos que definen a un hombre, no las grandes batallas ni las riquezas acumuladas, sino las encrucijadas silenciosas donde el alma se pesa contra el peligro. Jedediah, el trampero, había pasado 10 años huyendo de un momento así, buscando la soledad de las montañas para que el eco de su fracaso se apagara. Pero el destino, a veces, no ofrece el perdón, sino una segunda oportunidad para enfrentar al mismo demonio. La chica, cuyo nombre aún no sabía, era más que una fugitiva. Era el fantasma de la elección que no supo hacer, el eco de una promesa que no pudo cumplir. Y ahora, el mundo le preguntaba de nuevo quién era, un eco de su pasado o el guardián de un futuro incierto. No había tiempo para deliberar. Jedediah agarró a la joven, levantándola a sus brazos con un esfuerzo que ocultó tras una máscara de acero. Su cuerpo era frágil, pero llevaba el peso de 2 vidas. Sin una palabra más, se adentró en las aguas turbulentas. El impacto fue brutal, un frío que robaba el aliento y amenazaba con arrastrarlos a ambos hacia el olvido. El río era un enemigo vivo, y cada paso era una guerra ganada por pura terquedad. Él podía sentir el corazón de ella latiendo contra su pecho, un tambor de pánico que marcaba el ritmo de su propia lucha desesperada. La corriente se arremolinaba a su alrededor, tirando de ellos, tratando de reclamar su tributo. Por un instante terrible, su pie resbaló en una roca cubierta de limo y se hundieron, el agua helada cerrándose sobre sus cabezas. Si esta historia ya te tiene al borde del asiento, dale al botón de me gusta. Apenas estamos empezando y esta historia de deseo prohibido está a punto de volverse mucho más peligrosa. Luchó con la furia de un hombre que se negaba a fallar 2 veces. Emergió resoplando, con ella aún aferrada a él, tosiendo y temblando. Sabía que la fuerza bruta no sería suficiente. Tenía que usar la cabeza. Recordó un viejo secreto del río, un banco de arena que aparecía solo con las primeras lluvias. Un camino oculto para aquellos que sabían leer el agua. Con un nuevo propósito, cambió de rumbo, moviéndose con la corriente en lugar de contra ella, sintiendo el becho del río con sus botas gastadas hasta que lo encontró. Tierra firme bajo el caos. Era su primera victoria, una validación silenciosa de que sus habilidades, su vida solitaria, aún tenían un propósito. Finalmente, tropezó en la orilla opuesta, cayendo de rodillas en el barro, con ella a salvo, pero exhausta a su lado. Por un momento hubo esperanza, un respiro ganado con esfuerzo, pero la esperanza es una llama frágil en el desierto. Mientras recuperaba el aliento, los ojos de Jedediah recorrieron la orilla. Y ahí estaban, huellas de botas frescas, no de un hombre, sino de varios. No se dirigían hacia el río, sino a lo largo de él. El sheriff Brody no era tonto. Había anticipado su movimiento y había enviado hombres por delante para cortarles el paso. No habían escapado, solo habían cambiado de jaula. Jedediah se dio cuenta de la terrible verdad. El río no había sido el final de la prueba, sino apenas el principio. En el juego de la supervivencia, a menudo no se trata de quién es más fuerte, sino de quién entiende mejor el tablero de juego. Brody jugaba con hombres y armas. Jedediah jugaba con el viento, la piedra y el silencio. Encontró refugio en las cicatrices de la tierra, una pequeña cueva oculta tras una cortina de enredaderas marchitas por el otoño. Era húmeda y fría, pero era un santuario.
Encendió un pequeño fuego sin humo, una técnica que aprendió de los Souti, y cuidó de la joven. Su nombre, finalmente se lo dijo, era Elara. Mientras le daba un poco de caldo caliente, observó cómo sus manos temblorosas protegían instintivamente su vientre. En sus ojos, vio una fuerza que no tenía nada que ver con los músculos o las armas, la fuerza inquebrantable de una madre. Y en ese momento, la protegió, no por la promesa que ella hizo, sino por el respeto que esa fuerza le inspiraba. «¿Por qué te persiguen, Elara?», preguntó él, su voz un murmullo grave. Ella desvió la mirada hacia el fuego, la vacilación luchando contra la necesidad. «Creen que robé algo», dijo finalmente. «¿Y lo hiciste?», insistió Jedediah, su tono sin juicio, solo buscando la verdad. Ella negó con la cabeza. «No robé nada que no fuera mío por derecho». Sabía que había más, un secreto que ella guardaba como un tesoro, un secreto que podía matarlos a ambos. Pero no presionó. La confianza, como el fuego, necesitaba tiempo y paciencia para crecer. El momento llegó antes de lo que esperaba. Un silbido agudo cortó el aire, el sonido inconfundible de una señal. Los hombres de Brody estaban cerca, barriendo la ladera. Estaban atrapados de nuevo. Elara lo miró. El pánico se apoderó de sus facciones. Fue entonces cuando la verdad se derramó. «No es el sheriff», susurró ella, su voz temblorosa. «Es Silas Broft, el varón del ferrocarril. El niño es suyo. Es su único hijo, su heredero. Yo era sirviente en su casa. Cuando se enteró, me ofreció oro para que desapareciera. Quería al niño, pero no a la madre que le recordara su indiscreción. Me negué. Así que ahora me casa, usando la ley como su arma personal». De repente el mundo de Jedediah se reconfiguró. Esto no era una fuga de la justicia, era un acto de guerra contra un rey. Estaba protegiendo a la única heredera de la fortuna más grande del territorio de un padre que preferiría verla muerta. La comprensión lo guardó con la fuerza de una avalancha. La vida que había dejado atrás, la vida en la que no pudo proteger a los inocentes de los poderosos, había vuelto a encontrarlo. Y en ese instante, algo dentro de él cambió. La resignación que lo había acompañado durante una década se evaporó, reemplazada por una fría y afilada rabia. Su lucha ya no era por supervivencia, sino por justicia. Pero justo cuando esta nueva determinación se afianzaba, un nuevo terror se apoderó de la escena. Elara soltó un grito ahogado, su rostro se contrajo de dolor, sus manos volaron a su vientre. El estrés, el frío, la persecución implacable habían cobrado su precio. El niño no iba a esperar. Elara estaba de parto. Afuera, las voces de los hombres de Brody se acercaban cada vez más. Estaban atrapados, de nuevo. Lo que sus perseguidores no sabían era que Jedediah no había estado ocioso. Había utilizado cada minuto para convertir su santuario en una trampa. La naturaleza del hombre se revela verdaderamente cuando se enfrenta a una tormenta, tanto afuera como adentro. Para Silas Croft, el poder era control. Para Jedediah, era la libertad. Y para Elara, era la vida que crecía dentro de ella. Si crees que la verdadera fuerza es proteger a los inocentes, comenta: «Yo creo en la justicia». «Salgan con las manos en alto», gritó la voz de Brody desde el exterior. Elara gimió de nuevo, un sonido de pura agonía. Jedediah la miró, su rostro una máscara de calma letal. «Respira», le dijo en voz baja. «Mantente fuerte, esto acabará pronto». Luego se movió hacia una grieta en la parte trasera de la cueva. Había pasado horas aflojando la cuña de roje que sostenía una pila inestable de peñascos en la ladera de arriba. Era su única carta, una apuesta desesperada contra un ejército. Con un último vistazo a Elara, empujó la viga de soporte. Durante un segundo no pasó nada. Luego, un gemido bajo y profundo resonó en la montaña, un gruñido que se convirtió en un estruendo atronador. El mundo exterior se convirtió en un infierno de rocas y polvo. Los gritos de los hombres fueron ahogados por la furia de la montaña. No fue una victoria limpia, fue una carnicería controlada. Cuando el polvo comenzó a sentarse, Jedediah salió de la cueva con el rifle en la mano. La mayoría de los hombres de Brody estaban incapacitados, atrapados bajo los escombros.
Pero Brody mismo estaba de pie, con el rostro ensangrentado y los ojos llenos de una furia asesina. Se abalanzó sobre Jedediah, y los dos hombres se enfrentaron, no con pistolas, sino con la pura y brutal fuerza de la desesperación. Jedediah no era más joven ni más fuerte, pero era más inteligente. Usó el terreno a su favor, atrayendo a Brody hacia un suelo inestable, haciéndolo tropezar, usando el impulso del sheriff en su contra hasta que el hombre cayó, desarmado y vencido. En ese momento, desde la cueva, llegó un nuevo sonido, no de dolor, sino de vida, el llanto agudo de un recién nacido. Jedediah dejó a Brody atado, con una advertencia de no volver jamás. Su guerra no era con los peones. Regresó a la cueva y lo que vio lo detuvo en seco. El Ara, exhausta, pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en un trozo de su vestido. La tormenta de afuera había cesado, y un rayo de sol se abría paso entre las nubes, iluminando la escena. Jedediah se acercó lentamente, casi tímidamente. Dejó su rifle y se arrodilló. Ella le ofreció el bebé. «Es un niño», susurró. Con manos torpes, más acostumbradas a las trampas y los cuchillos, Jedediah tomó al niño. Y mientras miraba el pequeño rostro, sintió como una década de hielo alrededor de su corazón comenzaba a derretirse. El vacío que la había consumido se llenó con el peso de esa nueva e inocente vida. No era su hijo, pero en ese momento se sintió como una redención. Pasaron las semanas. Encontraron refugio en un valle encendido, un paraíso que los mapas no mostraban. Jedediah le enseñó a Elar a leer las estrellas, a encontrar comida, a sobrevivir, y ella le enseñó a él a vivir de nuevo. Se convirtieron en una familia, forjada no por la sangre, sino por la adversidad y respeto mutuo. Una noche, sentados junto al fuego, con el niño durmiendo plácidamente, Elar lo miró. Aquella promesa, junto al río, no tienes que cumplirla. Estás libre, Jedediah. Has hecho más que suficiente. Él la miró, el fuego danzando en sus ojos. Vio a la mujer fuerte y resistente en la que se había convertido. Vio al niño, un símbolo de un nuevo comienzo. Y supo, con una certeza que lo estremeció, que no quería ser libre de esto. «No lo entiendes, Elara», dijo él, su voz suave pero firme. «Antes de conocerte, sobrevivía. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy vivo». Se inclinó y la besó. Un beso que no era de posesión ni de pago, sino de elección. Era la culminación de su viaje, no como un protector a sueldo, sino como un hombre que finalmente había encontrado su hogar. El mundo de Silas Craft podía seguir girando con toda su riqueza y poder, pero en ese pequeño valle, Jedediah había encontrado un reino propio, un reino que valía la pena defender hasta el final. Si esta historia de amor prohibido y segundas oportunidades removió algo en tu alma, muestra un poco de amor con un me gusta y suscríbete. Y déjanos saber en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos encanta saber de nuestros compañeros errantes y soñadores, sin importar en qué rincón del mundo te encuentres. La imagen final es de ellos tres. Una silueta entre la puesta del sol, el trampero, la huérfana y el niño que no era suyo. Porque a veces una familia no es la que naces, sino la que estás dispuesta a sangrar para proteger. Y esa es la única que realmente importa.